Ángel Salazar Frisancho tiene estudios de doctorado en Contabilidad y Ciencias Empresariales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director del Grupo Latinoamericano de Emisor de Normas, GLENIF, en representación del Consejo Normativo de Contabilidad por el Perú. Es miembro de la Comisión Técnica Interamericana de Gestión Integral de Micro, Pequeñas y Medianas Organizaciones, GIP y MOS, de la Asociación Interamericana de Contabilidad, AIC. Es también asesor del Consejo Normativo de Contabilidad, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma. Además, en su práctica privada es socio de Salazar Frisancho y Asociados Contadores Públicos, Sociedad Civil. Entonces, el tema que va a tocar Ángel Salazar considera el proceso de aplicación de las NIF para las pymes en nuestro país. Él nos hará una disertación acerca de una comparación, por ejemplo, de la adopción y de la aplicación de las normas para pymes en los países de Latinoamérica, cuál es la importancia para las empresas y el Estado en la presentación de información fiable y transparente, lógicamente dentro del proceso de toma de decisiones. Como un antecedente reciente debo mencionar que el Consejo Normativo de Contabilidad emitió en el presente año la resolución número 03, con la cual oficializa las NIF para pymes modificadas en el 2015 para el uso de empresas y entidades que no tienen obligación pública de rendir cuentas y de publicar estados financieros con propósitos de información general para usuarios externos. En ese sentido, pues, se encuentran excluidas de la aplicación de estas normas las empresas y entidades que se encuentran bajo el ámbito de la supervisión y control de la Superintendencia de Mercado de Valores y de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Asimismo, también es menester recordar que el IASB publicó la solicitud de información de revisión integral de las NIF para pymes en el año 2019 y estableció como fecha límite de recepción de comentarios hasta el 27 de octubre de 2020. Esto por motivo de las consecuencias de la pandemia. En ese sentido, sin preámbulos, voy a dar pase a nuestro expositor para que dé inicio a su presentación. Adelante. Buenas noches, estimados colegas. ¿Cómo está Juan Carlos? En primer lugar, gracias a la Junta de Carlos y personalmente a ti, Juan Carlos, que conversaste y me está dando la oportunidad de estar aquí tocando un tema que está vigente aquí en el país, ¿no? Referido a la NIF para las pymes, ¿no es cierto? Entonces vamos a conversar sobre el tema, ¿no? Vamos a conversar sobre el tema. Para esto he preparado unas láminas, ¿no? Y vamos a tratar de conversar al respecto, ¿no? Vamos a tratar de conversar al respecto. Veamos, dice NIF para las pymes, aplicación de estas pymes 2015 en el Perú. Un pequeño preámbulo primero, antes de entrar a su contenido, ¿no? Antes de entrar a su contenido. Fíjense, ¿no? ¿Dentro de qué contexto la NIF PYME se encuentra? Muy rápido. A nivel mundial, tenemos dos modelos contables. El modelo americano, ¿no? Que está sustentado en los UGAPs, en los principios de contabilidad, y el modelo europeo, que está sustentado en la norma internacional de información financiera. Dentro de este contexto, este modelo europeo tiene, digamos, normas para empresas grandes, que serán ANIF completas, y normas para pymes, que es lo que vamos a revisar, o conversar, mejor dicho, el día de hoy. También quería conversar algunos antecedentes, previamente entrando, ¿no? Al tema, ¿no? Al tema histórico, digamos, de la norma, ¿no? De la norma. A nivel internacional, ¿no? A nivel internacional, ¿no? Tenemos nosotros, ¿no? Tenemos nosotros
tenemos nosotros dos enfoques vamos a poner, ¿no? Un enfoque desde el punto de vista del JASB y otro enfoque desde el punto de vista también en nuestro país. Primero vamos a ver el enfoque del JASB, ¿no? Miren, y para esto un poquito de historia antes de continuar. Si nosotros nos remontamos al año 2004, época en que todavía se pensaba que no debería existir ni para este sector, porque se dice que los principios es uno solo, la norma es una sola, en consecuencia, una pequeña empresa como una grande tiene los mismos fenómenos económicos, tiene también, digamos, los mismos principios que debe aplicarse, y en consecuencia no se esperaba, digamos, que se dé esta NIF para pymes, ¿no? 2004, un año central, en el cual muchos países de América, como algunos países de Europa y Asia, presentaron un planteamiento al JASB, firmando un documento en San José de Costa Rica, pidiendo que se estudie, se investigue la necesidad de implementar NIF para pymes, ¿no? Lo acogió el JASB, y es así que en 2007, luego de haber un debate en diversos países del mundo, aceptó, investigó y normó. En 2009 se dio a nivel mundial la aplicación de la NIC para pymes, fue obligatoria a partir de 2011, ¿no? Pero tal como lo mencionó un rato antes Juan Carlos, ¿no? Porque había un estudio ahora último, ahí se acordó que cada 4 años, ¿no?, se iba a hacer una revisión de las normas pymes, para ver si su adaptación, para ver si es necesario algunos cambios, etcétera, y cómo se ha ido en cada país o país del mundo, si había aceptación o no. El primer cambio que se dio fue en el año 2015, ¿no? Y se dio en forma obligatoria a partir del 1 de 2017, ¿no? Nuevamente, en 2019, ¿no?, 4 años después, se comienza a investigar nuevamente la necesidad de algunos cambios, algunos conceptos, etcétera, y es así, como dijo Juan Carlos, fines de octubre se presentó, ¿no?, la consulta, terminó la consulta que hace el JASB a las diversas instituciones del mundo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, quiero destacar que GLENIF, en el grupo latinoamericano de Ministerios de Normas Financieras, ¿no?, ha presentado una opinión que corresponde a la opinión de toda Latinoamérica, porque han participado los representantes de los países, de los 16 miembros de GLENIF, que han presentado una propuesta, ¿no?, justamente en la fecha, el 27 de octubre, en la fecha que indica Juan Carlos, ¿no? Y entonces, ¿cómo camina esto realmente? Esos cambios, si son aceptados, si justamente coincide con el pensamiento de los otros continentes, de los otros colegas de otros países, debe aplicarse esos cambios, si no me equivoco, aproximadamente el 2022, ¿no? Porque todo el 2020 se estudiará, 2021 seguramente saldrá la norma para el 2022. Entre 2021 y 2022 debe estar aplicándose los nuevos cambios, las nuevas modificaciones. Y así cada 4 años se irán revisando, ¿no?, las normas, ¿no? Se irán revisando las normas, ¿sí? Luego, ¿qué pasa aquí en el Perú, no? ¿Qué pasa en el Perú, no? ¿Cómo han sido las modificaciones aquí en el Perú, no? En el Perú tenemos nosotros, ¿no?, una normatividad contable, ¿no?, y legal, ¿no?, para pymes en el Perú, ¿no? En Perú, con la resolución 045 de 2010, se tomó en forma obligatoria la aplicación de la NIF en Perú, ¿no? Pero ¿qué pasó realmente? Como el Consejo Normativo es una entidad normativa, pero no supervisa normas, hemos seguido en unos casos o aplicando el aspecto tributario, o aplicando los UGAPs, o comenzando a aplicar la NIF full, ¿no?
Entonces, si bien es cierto que hay la obligación, pocas son las entidades que realmente han comenzado a aplicar las NIF-PYMES. Por otro lado, cuando salió en el 2017 la NIF 2015, recién el 11 de septiembre, el Día del Contador Público, el Consejo Normativo de Contabilidad aprobó, ¿no?, la aplicación de la NIF reformada, ¿no?, de 2015. Norma que inclusive ha sustentado el plan contable general que tenemos nosotros a la fecha. El plan contable tiene las modificaciones tanto comprende las NIF de empresas grandes como las NIF para pymes, ¿no? Entonces nosotros estamos ya actualizados con el mundo con referente a las normas NIF, ¿no? Ahora, ¿cuál es la obligación? ¿No? ¿Cuál es la obligación que se tiene, ¿no?, que tienen en las empresas, ¿no?, de aplicar la NIF, ¿no? Fíjense. Veamos, ¿no? Si nosotros revisamos las normas, primero, una pequeña introducción a nivel del IASB, ¿no? A nivel del IASB. ¿Quiénes están obligados a presentar información financiera, ¿no?, de acuerdo a las NIF-PYMES, ¿no? Toda entidad que cotiza en bolsa y hace operaciones de fideicomiso, ¿no?, aplica la NIF-FUL. En consecuencia, las entidades que no cotizan en bolsa ni hacen operaciones de fideicomiso aplicarán NIF para pymes a nivel mundial. Pero también la norma PYME nos dice si una empresa, cada país puede tener sus propias normas, porque, por ejemplo, ¿no?, si no tiene un país sus propias normas, una empresa transnacional que no hace operaciones de fideicomiso ni cotiza en bolsa, a manera de ejemplo solamente, ¿no?, la dueña de la empresa de la marca Coca-Cola, no recuerdo el nombre de la empresa, una empresa que tiene negocio en todo el mundo, si no cotiza en bolsa y no hace operaciones de fideicomiso, sería pyme. Es así entonces que la norma de pymes también te señala que cada país puede tener sus propias normas, ¿no? Y es así que el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no?, te señala, ¿no?, que están obligados, mejor dicho, que se encuentran excluidas del ámbito de la resolución 045, que te señala quiénes están obligados a presentar NIF para pymes, las empresas que están bajo supervisión del SMB, ¿no?, las empresas que tengan 3.000 UIT en activos o ingresos en el año, ¿no?, y aquellas que son supervisadas bajo la SBS. Si tienes más de 3.000 UIT en activos o ingresos, no aplicarás ni para pymes. Entonces, en resumen, ¿quiénes pueden aplicar las NIF-PYMES? Las entidades que venden o tienen ingresos menores a 3.000 UIT. Creo que el día de ayer ha salido, hoy día creo, la UIT es 4.400, si multiplicamos más o menos 13 millones o aproximadamente para abajo, serán pymes las empresas que tendrían la obligación de aplicar esta norma, ¿no? Esta norma. ¿Qué más podemos, ¿no?, ¿qué más podemos comentar al respecto, ¿no? A nivel mundial, perdón, a nuestro país, ¿no?, quiero relacionar estas NIF-PYMES con el vínculo de empresas que hay en el país. Según la encuesta del año 2018, hecha por el Instituto Nacional de Estadística, fíjense cuántas empresas tenemos en el país, ¿no? Tenemos 2.393.000. ¿Cuántas son microempresas? 2.970. 94% son microempresas.
Las pequeñas empresas 4% y 1% son las grandes y medianas. Yo me hago aquí una pregunta. ¿A ese 95% son microempresas? ¿Se aplicará la NIF? ¿Se aplicará la NIF PYME? ¿No? ¿Se puede usar la NIF PYMES? Porque definitivamente la NIF grande no, pero la NIF PYMES, y yo entiendo que sí, en la parte esencial. Y el plan contable te ayuda justamente a poner las principales operaciones de las microempresas, ¿no? Y las pequeñas empresas definitivamente es útil la NIF PYMES. En microempresa, no, quizás no mucho, porque las microempresas tienen operaciones mínimas. Ahí, sí necesariamente, habría que presentar un sistema de información de reportes que permita tomar decisiones más adecuadas al microempresario, ¿no? ¿Cómo están la NIC en Latinoamérica? ¿No? ¿Cómo es su aplicación? ¿No? Hemos puesto ahí un resumen, ¿no? De la aplicación, ¿no? En Latinoamérica, este es un trabajo efectuado del año 2015, ha variado hasta la fecha, pero nos sirve de base para poder ubicar el contexto de las NIF PYMES a nivel de Latinoamérica, ¿no? Ahí está el detalle primero de cuántos países han adoptado las NIF PYMES, ¿no? Dice, por ejemplo, el primer grupo, las NIF PYMES o las NIF completas, está Chile, Colombia, etcétera, ¿no? Que tiene las dos, las NIF PYMES como las NIF completas. Las NIF PYMES del Perú, que tomen en cuenta en base a activos, ingresos brutos, son Brasil, Ecuador y Perú. Por supuesto que nosotros también aplicamos las NIF completas, ¿no? Por ejemplo, en República Dominicana, ¿no? Señalan, por supuesto, que aplican NIF PYMES todas las entidades que no cotizan en bolsa. O sea, ahí es determinante. Si no cotizan en bolsa, aplican NIF PYMES, ¿no? En Argentina, a esa fecha, utilizaban las NIF PYMES como también las normas contables del mismo país, ¿no? Y luego, ¿no? En Panamá, aplican la NIF PYMES, la NIF completa o las normas contables del mismo país, ¿no? Países que han adoptado las NIF PYMES todavía son Bolivia y Paraguay. ¿Por qué? Bolivia y Paraguay utilizan su propia normatividad del país. Ellos no aplican los NIF ni los UGAP. Tienen sus propias normas, ¿no? Igual que Cuba, por ejemplo, ¿no? Y México no aplica la NIF PYME. Ellos aplican la NIF Full, los UGAP y su propia normatividad. Ellos tienen sus propias normas contables. ¿Qué observamos entonces? Que la mayoría de los países de Latinoamérica aplican, ¿no? Aplican las NIF. Por ejemplo, quiero destacar Colombia, ¿no? Como ejemplo. Colombia, las empresas de Colombia aplican a las empresas que utilizan en bolsa, aplican la NIF de empresas grandes. Todas las demás empresas aplican NIF a pymes, salvo aquellas microempresas que son como las de nosotros, que están en Rusia y están en red. Ellos sí tienen una contabilidad simplificada, de reportes mínimos, ¿no? Y que ellos lo aplican. Les comento, está tratando de hacer un esfuerzo el Consejo Normativo, justamente de buscar la forma de alternativas de implementar para ese sector microempresario un reporte mínimo, ¿no?, que se pueda preparar. Yo les comento, así como en las Naciones Unidas existe un reporte para pequeños empresarios, ¿no? Algo parecido se puede preparar. Se está estudiando esa posibilidad. ¿Por qué? Porque el microempresario no solamente puede pensar, a veces piensa en pago de impuestos, ¿no?, pero no piensa que la información es importantísima para tomar decisiones. Si esos reportes nos dan los costos, si ese reporte nos dan los saldos en banco, la cuenta para pagar y las existencias mínimo, ya tiene información, ¿no?, para hacer gestión. Entonces, bajo ese enfoque es que se está buscando alternativas para poder implementar un sistema mínimo de información que puedan
digamos, presentar al microempresa, ¿no? Tratando de hacer un esfuerzo justamente para que la información sea transparente también, ¿no? Ahora, la resolución que normó la NIS 2015, ¿no?, señala la necesidad de que los colegios profesionales y, por supuesto, la Junta, ¿no?, comiencen o continúen o le den más fuerza a la necesidad de dar a conocer estas normas en cuanto a su aplicación y trabajar conjuntamente con el Consejo en ayudando a implementarlas, ayudando a que las nuevas normas que salgan, por ejemplo, para el sector microempresario, pueda ser debatido por la producción. Pero también esa resolución señala de que en forma obligatoria las universidades deben enseñar, ¿no?, NIS, ¿no?, dentro de la currícula universitaria, ¿no? Bajo ese contexto es que pretendo comentar cómo se vincularía esa norma con el tema de la enseñanza de la NIS. Todos sabemos nosotros que es un mundo globalizado, los negocios, las inversiones varían, el inversionista tiene diversas formas de trabajar, las empresas se juntan, se forman grupos corporativos, hay mucha relación. Es imprescindible un lenguaje común, estandarizado, que facilite el intercambio de información, donde un contador de la China y un contador peruano pueden entenderse, independientemente del idioma, que es otro tema, pero en lenguaje común. Entonces, si esto es así, es necesario que la enseñanza, ¿no?, la enseñanza, la NIS sea enfocada para el universitario y para el profesional que ya está en el campo. Entonces, ahí viene el rol de los colegios profesionales, la Junta de Decanos y, por supuesto, de las universidades, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos nosotros comentar al respecto, ¿no? Estamos planteando acá, ¿no?, la búsqueda de un objetivo razonable, ¿no? ¿Cómo podría ser la enseñanza de estas NIS entregado, ¿no? Es importantísimo que los primeros años se enseñe la doctrina contable. A veces somos muy prácticos. La contabilidad necesariamente tiene que ser práctica, pero tiene y debemos conocer la doctrina. Entonces, al estudiante universitario es un poco darle ese enfoque, ¿no? Enseñar la NIS completa, la NIS PYME, de tal manera que ellos puedan diferenciar entre uno y otro concepto, ¿no? Fundamentalmente, la NIS completa y NIS PYME, enseñar en los últimos años de la carrera universitaria. Primero, en cada curso, en los temas que correspondan, pero luego al final, ¿no?, para que tengas toda una visión global, ¿no?, de las normas contables, ¿no? Y por lado, ya cuando nosotros estamos en el campo, ¿no?, es necesario la autorización. Es necesario, ¿no?, es necesario, ¿no?, es necesario que a nivel, ¿no?, a nivel de posgrado, exista la necesidad de que nosotros estemos actualizados, ¿no?, actualizados en la información, ¿no?, estemos actualizados en la información, de tal manera, ¿no?, que se permita necesariamente un conocimiento por parte, ¿no?, del profesional. Y ahí cumple un rol importantísimo. ¿Quién? ¿No? La Junta de Decanos. ¿Quién más? Los colegios profesionales y fundamentalmente las universidades. ¿Cómo actualizarnos? ¿Cómo actualizarnos nosotros? Y también de quién depende, de nosotros mismos, ¿no? Depende de los propios profesionales que tengamos nosotros que
adaptarnos, actualizarnos en la información. Entonces, la enseñanza está bajo dos enfoques, pregrado y posgrado. Y definitivamente, reitero, los colegios profesionales. Y segundo, las universidades. Ahora, ¿qué modificaciones se han dado, ¿no? Las principales modificaciones, ¿no?, que se están dando a nivel de la NISPYMES, ¿no? En general, la NISPYMES y también la NIFUL, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la NIF 16, ¿no es cierto?, que se refiere a activo fijo, tiene, ¿no?, señala de que debe darse de baja un bien cuando ya cumplió su objetivo. Pero a su vez, ese bien que lo estás activando, tienes que dar de baja el otro bien que lo has usado. Ese concepto no estaba en la NISPYMES. El concepto ha sido incorporado a la NISPYMES, ¿no? De tal manera que se pueda contabilizar ese hecho. Recordemos, cuando nos dábamos de baja, por ejemplo, un motor, lo reparamos, compramos el nuevo motor y el motor antiguo, que ya estaba, tiene un costo desde el valor del carro. ¿Cómo lo damos de baja? Entonces, aquí la norma, la NISPYME, ahora te señala ese cambio, ¿no? O sea, es una incorporación interesante, ¿no?, sobre el tema, ¿no? También te da alguna guía de aclaración, ¿no?, referente a los instrumentos financieros como patrimonio, ¿no? Antes no te señalaba, digamos, como dice la NIC 9, ¿no?, la clasificación de los instrumentos de patrimonio, la NIC 32, la NIC 9, que están vinculadas, referente a cómo clasificar los instrumentos financieros. Ahora, la NISPYME se coge, ¿no?, se incorpora, ¿no?, fundamentalmente en lo que se refiere a instrumentos de patrimonio, ¿no? Fundamentalmente a lo que se refiere a instrumentos de patrimonio, ¿no? Permite también usar un modelo de revaluación, ¿no? Permite también usar un modelo de revaluación, ¿no? Antes no lo aceptaba. Recordemos que la NIC 16 te habla de modelo de costo y modelo de revaluación. Y la antigua NISPYMES no lo aceptaba. Se incorporó este tema también. O sea, las pequeñas empresas sí pueden adoptar el modelo de revaluación. También hay otro cambio, ¿no? Algunos requerimientos en lo que se refiere a la NIC 12, ¿no? Fundamentalmente en el cálculo del impuesto diferido. En la antigua NISPYMES no se toma en cuenta. Ahora se hace esa modificación, ¿no?, al respecto, ¿no? Recordemos que en el sector minero, ¿no?, existe también pequeñas empresas mineras que hacen exploración, ¿no?, de recursos minerales, ¿no? Entonces, se ha ido alineando la NIC 6, Norma Internacional de Información Financiera número 6, parte de esos conceptos se han ido alineando a NIC para pymes, ¿no? NIC para pymes, ¿no? También te da ya algunos requerimientos en lo que se refiere a la propiedad de inversión. Recordemos que en la propiedad de inversión se consideran todos los bienes raíces que una empresa puede tener. Y una pyme no escapa a eso. ¿Entiende? En consecuencia, también se incorpora parte de los conceptos que está en la NIC 41, ¿no es cierto? 41, que es la que viene a ser la de inversiones en bienes raíces, ¿no? Ahora, si bien es cierto que hay algunas modificaciones que se han dado, también es importante señalar cuáles serían los beneficios de la implementación de la NIC para pymes, ¿no? Primero, simplifica la información financiera que se debe presentar.
Claro, porque si hablamos de un juego completo de estado financiero, ¿no? A diferencia del juego completo que está vinculado a líneas completas, hay una diferencia sustancial. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de un solo estado, el estado integral, donde comprende también el antiguo estado de patrimonio neto. Por eso se dice que simplifica la información financiera. Otro tema, que fundamentalmente utiliza el modelo de costo. Te permite aplicar el modelo de valor razonable, pero como el modelo de valor razonable se sustenta en una serie de criterios técnicos, en consecuencia, estas pequeñas empresas que tienen que ver si el costo que van a hacer su implementación es desproporcionado y no le va a dar el rendimiento adecuado, donde el costo es mayor que el beneficio a obtener, entonces, bajo esa característica, te mantiene dentro del modelo de costo. Ya cuando vaya creciendo esa empresa y pase los estándares que hemos llegado un rato antes, entonces ya está preparada para hacer las técnicas de medición. Ahora, ¿puede aplicar valores razonales? Por supuesto, pero le deja la alternativa, ¿no?, de hacerlo, ¿no? Permite también, ¿no?, la presentación variada para todo tipo de usuario, ¿no? Es más accesible en cuanto a su implementación que aplicar las líneas completas, porque, por ejemplo, hacer la opción 1 ni por primera vez, definitivamente, es más costoso su implementación que lo que puede ser ni para pymes. Algo que yo estoy seguro que ayuda mucho a los créditos de instituciones financieras y otras ayudas gubernamentales. Ahora, último, que estamos viviendo el tema del COVID. Se sabe que muchas empresas no han tenido acceso a crédito, independientemente de lo que se escucha, que de repente es un grupo corporativo, que los también dan solamente a sus preferidos. No sé si sea cierto o no, pero que sí es cierto también que no todas las empresas tienen información, ¿no? Y más que todas las microempresas. En consecuencia, esto te permite, ¿no?, definitivamente tener información más sencilla, más accesible, y justamente dar esa información a quienes te pueden dar capital de trabajo. Es más fiable por los entes fiscalizadores, porque tener una información rápida, precisa, el ente fiscalizador definitivamente puede hacer mejor su trabajo y nosotros podemos generar una información más fiable, ¿no? Y para finalizar y culminar, ayuda a la formalización de las empresas pymes, justamente porque te permite llevar información simplificada. He querido comentar estos beneficios que nosotros podemos obtener desde el punto de vista de la aplicación de la NIS para pymes, ¿no? Bueno, he tratado de comentar brevemente estos algunos conceptos. No sé, con todo gusto, ¿no?, el comentario, Juan Carlos, ¿no? Bien. Muchas gracias, profesor Ángel Salazar. En realidad nos ha dado un alcance bastante amplio y bastante resumido respecto de lo que se viene sobre la aplicación de las NIF para pymes. Y hay algunas preguntas que han formulado a través del Facebook. Quisiera de repente un poco comentarlas también con usted. ¿Cómo no? Por Con gusto. ejemplo, una de las preguntas que nos están haciendo es a propósito, ¿no? Recordemos que en abril del año 2016 el Tribunal Constitucional emite la sentencia en la cual declara la inconstitucionalidad del artículo 5 de la ley 29.720, ¿no? Esta ley que promovía la emisión de valores mobiliarios y fortalecía el mercado de capitales, y en cuyo artículo 5 estableció el marco legal de la obligatoriedad de la adopción a las NIF plenas por parte de las entidades, de las empresas, que no solamente estaban dentro del ámbito de control o de supervisión de la Superintendencia de Mercado de Valores, sino otras que estaban fuera de su ámbito de control. Y finalmente se trajeron abajo el artículo 5 y posteriormente la propia ley. Entonces la pregunta que nos formulan es ¿qué acciones o estrategias viene implementando la Dirección
Federal de Contabilidad para poder garantizar la aplicación de las NIF pymes de manera obligatoria en el Perú? Justamente en este plan de implementación que está haciendo, digamos, el Consejo, ¿no? Independientemente, ¿no?, de buscar, ¿no?, ese estudio, ¿no?, de implementación de una nueva información, lo que estaba comentando antes, ¿no?, se pretende conversar con las diversas áreas respectivas del sector pymes, llamemos industria, llamemos turismo, etcétera, donde en primer lugar que haya un acuerdo conjunto a nivel de Estado. Dos, conversar, ¿no?, con las entidades empresariales. Conversar con el sector fundamental, la provisión de nosotros, ¿no?, de tal manera que se pueda llegar a un criterio único, porque definitivamente tiene que haber alguien quien supervise. Lástima, nosotros estamos acostumbrados a que nos supervise, ¿no?, o el empresario, digamos así. Estamos acostumbrados a que lo supervise. Si tú lo supervisas, cumple. Si no supervisas, hay gente que cumple, por supuesto. Pero si no estás supervisado, a veces no lo haces. Y nosotros los contadores, a veces nos unamos a ese mínimo esfuerzo de no hacerlo. Disculpen con los colegas que de repente algunos se pueden molestar por lo que estoy diciendo. Por supuesto, hay gente muy seria que sí lo hace, pero trabaja realmente. Entonces, ¿cuál está haciendo el esfuerzo? Primero, reitero, hacer esa investigación de propiciar reportes mínimos. Dos, coordinar con los entes del Estado y entidades de control y supervisión y entidades profesionales como la de nosotros. Ese es el esfuerzo de un plan de trabajo que se está iniciando o se está comenzando a trabajar. Un poco para tratar, digamos, entiendo yo que no ocurra lo que ocurrió, ¿no?, el año que tú señalas, ¿no?, que realmente fue una pena, porque ha cortado definitivamente bajo el tema que el empresario señalaba que era un costo demasiado alto que ocurría, y todos sabemos cuándo es así, ¿no? Claro, ¿no? Justamente en algún otro momento que conversábamos, yo hacía un poco remembranza, ¿no? De nosotros como Perú, como nación, siempre habíamos estado a la vanguardia en la adopción y en la aplicación de NIF a nivel de Latinoamérica, inclusive. Es más, desde Perú, algunos tuvimos la oportunidad de poder salir a desarrollar trabajos de adopción en otros países como en Ecuador, donde todavía recién estaba tomando fuerza este nuevo modelo contable, ¿no?, europeo, basado en el valor razonable. Y en un valor razonable, el cual cambió la forma de pensar y las formas de hacer por parte de los contadores e inclusive de toda persona vinculada al mundo de los negocios, ¿no? El hecho de medir o de valorizar activos con base a utilidades futuras, pero que tenían un alto grado o tienen un alto grado de probabilidad de que se realicen finalmente, ¿no? Entonces, eso trajo consigo pues una serie de cambios y que nosotros como país estuvimos en cierta forma listos y preparados para que de manera oficial y de manera formal entremos también a ese proceso de convergencia mundial, ¿no? Pero lamentablemente ocurrió esta situación con esta norma que en realidad estaba, no decirlo además, porque ya teníamos nosotros desde el año 98 el artículo 223 de la Ley de Sociedades. Recordemos Claro. que a partir de ese año ya prácticamente la aplicación de las NIF se vuelve obligatoria, pero como bien mencionaba, era el hecho pues de que necesitamos a veces de que nos establezcan un régimen pues de sanción para obligarnos en realidad, ¿no? Y no por un tema de mejorar la calidad de la información, la rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Y eso me lleva a otra pregunta, hablando de la Ley de Sociedades y del año 98. Y es un tema que mucho se discute en el ámbito académico también, y lo comentaba la vez pasada, y es el hecho de que antes las NIF que eran emitidas por el Consejo, por el IASB, estas finalmente eran oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad
previa aprobación de las mismas en los congresos nacionales de contadores públicos del Perú. Y hoy en día no se da esa aprobación, digamos, en la cual pues es un espacio gremial donde participamos profesionales ligados a la práctica profesional y a la actividad académica, ¿no? En la cual debería pues, ser ese espacio justamente para poder discutir, analizar, previa a esa oficialización que hace el Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces, ¿por qué ya no se está dando este paso previo y la participación de los congresos nacionales en esta labor de la aprobación o de la adopción de las normas que son emitidas por el IASB? Sí, bueno, qué interesante la pregunta que me haces. Es un poquito la historia que a veces no se conoce, no todos la conocen, pero lo real es, hasta el 2000, exactamente 5, 7 quizás, ¿no? La Junta de Canos participaba, ¿no? En digamos, en la emisión de las normas, conjuntamente con el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? ¿Por qué? Hasta el 2001, quien aprobaba las normas era el IFAC, a través de su comité de normas, el IACS. Luego nace el IFRS, la Fundación IFRS, y a través del IASB, ¿no? Aprueba las normas a nivel mundial. En el Perú, ¿no? Las normas llegaban a la Junta de Canos. La Junta de Canos lo traducía, lo trabajaba, opinaba, daba la norma, conjuntamente con el Consejo Normativo, y el Consejo Normativo lo daba bajo resolución. Pero los líos, en mi opinión, en 2007 hubo la ruptura interna en Lima, del Colegio de Contadores. Eso llevó a nivel de la Junta también las peleas internas, y en mi opinión ocasionó justamente que no tengamos la representatividad real, ¿no? Ante el YASB, de la aplicación de las normas. Como no tenemos representación real, cuando disputábamos quién era el presidente, quién era el representante, el país no podía quedarse sin caminar. Y es así que el Consejo Normativo, como ente rector, asume, ¿no? Llega la información del YASB al Consejo Normativo y asume la responsabilidad de la emisión. Se quedó fuera la aprobación desde el punto de vista que es en forma activa, directa, así como en México, que participa, su instituto de investigación es el que norma las normas contables en México. Nosotros estábamos en esa etapa. Pero lástima, nuestra nueva manera de repente institucional, donde muchos de nosotros podemos saber, sin querer queriendo, hemos provocado eso, ocasionando que perdamos, ¿no? Esa oportunidad de ser nosotros los que normemos. Claro, pues se participa ahora, por supuesto, ¿no? Nuevamente se ha regresado al Consejo Normativo, hay representantes de todas las instancias, por supuesto de la Junta de Canos también, pero bajo otra forma de trabajar ya. Ahora, el Consejo Normativo es el que aprueba. Eso no se conoce, por ejemplo, a veces esa historia, no se conoce que a veces como las discrepancias internas institucionales lleva que hayamos tenido en un momento determinado problema internacional. Felizmente a la fecha, a nivel internacional, la Junta de Canos está posicionada, ¿no? Felizmente. Muy bien. Y una última pregunta para ir cerrando ya la presentación. Nos pregunta Eric Ricardo, en las principales modificaciones a las NIF pymes han incorporado reglas de medición de las NIF plenas. ¿Esto podría representar un costo adicional para su aplicación? ¿No representaría también un riesgo de repente, de resistencia a adoptar la norma, las NIF para pymes? Hay una ventaja que se mantiene, y lo he comentado, la decisión de la empresa de poder aplicarlo o no. Mediante el concepto de la comparabilidad. ¿Y eso cómo afectaría la comparabilidad? Así, porque entre una cosa que nosotros digamos, no lo aplico porque hay un costo desproporcionado, de repente necesario, ¿no? La información no estaría
más cercano al valor de mercado. Recordemos que las mediciones que se hacen es más cercana al valor de mercado. Todas las técnicas de medición están orientadas más acercamiento al valor de mercado. Esa sería una debilidad. Por eso lo importante es la medición. La aplicación de esa técnica, su costo, ¿realmente te trae menos beneficio? Si no es así, no lo apliques. Si te trae mayor beneficio en cuanto a la información que te permite valorizar mejor, tener tu costo mejor, tener tu precio de venta mejor y tener una información más razonable, hazlo. Esa es mi ahí de repente un comentario rápidamente, justamente llevándolo al ámbito de las NIF plenas, ¿no? Por ejemplo, la NIF 41, cuando nosotros hablamos de la medición del activo biológico a valor razonable, yo puedo encontrar, por ejemplo, información inclusive auditada, publicada en la SMV, de dos empresas que se dedican al mismo rubro. Es decir, cultivan, procesan y exportan azúcar rubio doméstico. Y una mide los activos biológicos al costo y la otra lo mide al valor razonable. En un mismo mercado, una misma industria, un mismo sector. Y es más, tiempo atrás, esta empresa que la mide al valor del costo histórico, la medía al valor razonable. Pero a lo que voy es que las mismas NIF plenas te dan un poco esa opción, siempre y cuando esté debidamente justificada. Es decir, tú hayas demostrado de que has hecho todos los esfuerzos necesarios para identificar, para poder determinar y cumplir con esa regla de medición, pero sencillamente no resulta fiable, ¿no? Entonces, quédate en el modelo del costo histórico y sigue intentando y sigue buscando. Y basta que una vez encuentres su valor razonable, en adelante siempre lo vas a encontrar. Entonces resulta un poco contradictoria esa situación, ¿no? Entonces yo digo, si a nivel de NIF plenas y de grandes empresas se presenta esa situación, en esa debilidad podría ser bastante marcada, bastante importante, ¿no? Bien, por eso, para finalizar, por eso es que en los cambios, 2000, lo que estábamos conversando al inicio de tu conversación, al inicio de tu introducción, que en el NIF-PYME 2019, presentado en octubre, se mantiene ese concepto, ¿no? En la medida que no existe un costo desproporcionado. Ese concepto se mantiene para normas que deben salir entre 2021 y 2022. O sea, te deja potestad, por ser justamente PYME, ¿no? De analizar eso. Dando respuesta a la consulta que hicieron, es un riesgo, pero tiene la libertad de investigarlo primero, para ver si lo aplicas o no lo aplicas. Muy bien. Bueno, profesor Ángel Salazar, muy agradecidos con haber aceptado el poder compartir con nosotros un poco de la experiencia y el conocimiento que usted tiene acerca de este tema de las NIF y la aplicación de estas NIF para pymes. El tiempo es corto, viene ya otro webinar y de repente sus últimas palabras para cerrar esta presentación. Sí. Solamente a todos los miembros de la orden, quiero pedirle, sigamos capacitando siempre, acerquémonos siempre a nuestras instituciones, nuestra Junta de Decanos. Pensemos en un momento determinado que el problema del colegio de Lima se debe solucionar. Ayudemos a solucionarlo. Y finalmente, capacitémonos. Fundamental, ¿no? Fundamental para que nuestra profesión siga adelante. De la única manera, estando capacitados, damos un mejor servicio. Y definitivamente con mucha ética. Fundamental. Para que nuestra profesión siempre, siempre esté arriba. Como siempre lo ha estado. Eso es lo que quería comentar como últimas palabras, Juan Carlos. Muchas gracias, profesor Ángel. Al público que nos está viendo también un agradecimiento. No se muevan del canal de Facebook de la Junta porque continuamos con otros webinars. Nosotros retornamos a las 9 de la noche también con un webinar bastante importante, con un tema bastante vigente como es NIF 9 y la enmienda a la NIF 16. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches con todos.